Bueno, hola. Este, vamos a empezar. Su ayudante no pudo venir el día de hoy, entonces, yo voy a dar la clase. Mm, ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que van a tener su ayudantía mañana. Entonces, miércoles y jueves van a tener la ayudantía. Y pues hoy vamos a continuar con la clase. Este, bueno, eso es lo único que hay que decir. Entonces, como les decía, ya estamos listos ahora sí para empezar con el tema del axioma del supremo. Y entonces lo que vamos a empezar a hacer. Y bueno, para eso voy a necesitar definir algunas cosas, ¿no? Y entonces por ahí es por donde vamos a empezar. Ahí vamos, ¿no? Entonces, definiciones. Entonces, vamos con la primera definición. Bueno, las pongo y luego comentamos al respecto. Entonces, sea un subconjunto de R se dice que A es acotado superiormente si existe M tal que A es menor o igual a M para todo A que pertenece al conjunto A, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? O sea, lo que estoy diciendo es, me tomo un conjunto A en los números reales, ¿no? Y ¿cómo voy a saber si es acotado? Bueno, aquí podemos hacer un dibujo. Bueno, ahorita vemos ejemplos, ¿no? Si existe un número lo suficientemente grande, en este caso M, que ya superó a todos los elementos del conjunto A, ¿no? Entonces, claramente sí es intuitiva la definición. Ahorita vemos uno que otro ejemplo. Y está la otra definición que es análoga, o sea, sea igual a un subconjunto de R, ¿no? Entonces se dice que A es acotado inferiormente si existe igual, si existe, vamos a ponerle una N en R, tal que N es menor o igual a A para toda A en A. O sea, en este caso lo que estoy diciendo es que un conjunto es acotado inferiormente. Ahora, si existe un número que es menor que todos los elementos del conjunto, ¿no? También es una definición, creo yo, bastante clara. Y la 3 simplemente es juntar las dos. Entonces, 3 se dice que, bueno, si A
es acotado superiormente y inferiormente, entonces decimos que A es acotado. ¿Sí? O sea, si un conjunto es acotado tanto superior como inferiormente, vamos a decir que el conjunto es acotado, ¿no? O sea, como que hay un número arriba que ya todos los valores del conjunto no lo van a superar y hay un número abajo que todos sus valores ya no lo van a superar. ¿Sale? ¿Tienen una dudas de la definición? Sí, yo tengo una. Dime. Es claro que con esta definición el valor m, el, la cota superior o el valor n en la cota inferior no necesariamente deben pertenecer a A, ¿verdad? No. No, o sea, los valores n y m solamente son números reales, ¿no? Entonces, sí, de ninguna manera tienen que pertenecer al, bueno, sí pueden pertenecer, pero no necesariamente pertenecen al conjunto, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda de la definición? Vamos a, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo muy sencillo. Bueno, vamos a ver varios ejemplos, ¿sale? Entonces, yo creo que con unos 3 ejemplos es más que suficiente. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo, que sería el 3,7, ¿no? Que este sea el intervalo cerrado 3,7, que ese sea nuestro conjunto A. Entonces, por ejemplo, este conjunto es claramente acotado superiormente e inferiormente. ¿Por qué? Si yo doy m, ¿no? Por ejemplo, igual a 8, digo, no lo voy a dar, podría dar 7, pero no voy a dar 7 para que vean que no tengo por qué dar un elemento que esté dentro del conjunto, ¿no? Entonces, si x pertenece al intervalo 3,7, ¿no? Esto implica que 3 es menor o igual que x y este es menor o igual que 7, ¿no? En particular, sabemos que 7 es menor que 8, que es igual a m. Entonces esto implica que x es menor o igual a m, ¿no? Y la x que nos tomamos es arbitraria. Entonces esto implica que para toda x que pertenece al intervalo 3,7, entonces necesariamente x es menor o igual que esta m que definimos, que en este caso es 8, ¿no? Este numerito pues es un número real, claramente. Y entonces, bueno, no lo dije, pero lo que hice fue demostrar que A es acotado superiormente, ¿de acuerdo? Y de la misma manera, si por ejemplo nosotros tomamos n igual a 3, entonces va a resultar que, bueno, aquí sí me lo voy a tomar dentro del conjunto para que vean que me lo puedo tomar en el conjunto o no en el conjunto. Entonces 3 es menor o igual a x para toda x que pertenece al conjunto 3,7, ¿no? Entonces esto implica que 3, bueno, que A que es igual a 3,7 es acotado inferiormente, ¿no? Entonces, por lo tanto, A es acotado, ¿vale? ¿Y cómo se ve esto en un dibujo? Bueno, en un dibujo, ¿cómo se ve? Pues si ustedes hacen la recta real, ¿no? Ahí está, que es el 0, y aquí está el 3, y aquí está el 7 más o menos.
pues nuestro conjunto A es todo esto, ¿no? Y yo estoy dando una cota en este caso, que es n, que es como una cota inferior, ¿no? Porque ya de ahí el conjunto no va a pasar más hacia abajo. Y estoy dando una cota superior, en este caso es 8, ¿no? Que en este caso es m, y tampoco el conjunto va a pasar de esta barrera, ¿no? O sea, n y m son como barreras, donde n es una barrera que va por abajo y m es una barrera que va por arriba. Entonces, si yo puedo dar dos barreras, el conjunto es acotado. ¿De acuerdo? ¿Dudas del ejemplo? No me quedó muy No. claro el dibujo. ¿Qué tiene de malo mi dibujo? Dime. O sea, no entendí muy bien lo de las barreras. O sea, para que pueda ver yo que es acotado, por ejemplo, superiormente, tengo que dar un número a partir del cual, no necesariamente el más chico ni nada de eso, ¿no? O sea, simplemente un número a partir del cual el conjunto ya no vaya a pasar, ¿no? Entonces, cuando yo digo que m igual a 8 está por encima de todos los elementos de mi conjunto, es como si estuviera definiendo una barrera superior a partir de la cual el conjunto ya no va a pasar. O sea, intuitivamente, si yo ya pinté esa barrera, pues si el conjunto estuviera por aquí, ¿no? Y la pasara, pues esta no sería realmente una M que me funciona para acotar superiormente este conjunto, porque aquí todavía habría cosas y entonces me tendría que ir más hacia la derecha, ¿no? Que ese no es el caso, porque en este caso el conjunto sí está totalmente por abajo de M y por eso es que nos funciona. ¿Sí? Digamos que N y Más M o son menos. como nuestros límites, por así decirlo. Exacto. Están como limitando en un cajón. O sea, intuitivamente estás diciendo algo es acotado si lo puedo meter en un cajoncito, ¿no? En este caso nuestro cajón es Sí. 3 y 8, ¿no? Esa es la idea de ser acotado. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver ejemplo 2, ¿no? Bueno, ejemplo, no importa. Entonces, yo aquí no voy a hacer referencias a los ejemplos. Entonces, ejemplo. Pues Una pregunta. Sí, dime. No importaría, bueno, no importa como cuál es el acotamiento superior, o sea, si en vez de 8 fuera 10 o así, ¿seguiría siendo acotado superiormente? Sí. Sí, ok. Sí, la definición te dice que para que sea acotado superiormente debe existir una M, ¿no? Aquí arriba. Pero Ajá. nunca te dice que debe ser única, ¿no? Ujú. O sea, si tú eres capaz de darla, ya pudiste evidenciar que el conjunto es acotado superiormente, ¿no? ¿Y cuántas opciones hay? Como les decía, aquí cuántas opciones puedo dar, pues muchísimas, ¿no? Ujú. Entonces realmente no importa cuál, lo que importa es que la puedas dar, ¿no? Ah, ok, sí, gracias. Ahora, vamos a poner este conjunto, en este caso este conjunto es menos n cúbica, ¿no? Y entonces este conjunto sería menos 1, luego sería 2 que es menos 8 y menos 27 y así me sigo, ¿no? Ahora, ¿quién quiere participar? Yo. Jonathan Ortega. Ya le vamos a hacer un poquito más con orden, ya lo voy a hacer con la lista de una vez aquí. Entonces, Jonathan Ortega, ¿no? Bueno, ¿qué me puedes decir de este conjunto respecto a que si es acotado, acotado superiormente, acotado inferiormente? No creo que sea acotado inferiormente. Entonces, A no es acotado inferiormente. Y superiormente yo creo que sí, porque no hay ningún número, porque siempre va a ser negativo, ¿no? O sea, cualquier positivo va a ser su cota, ¿no? Espérame.
Entonces, por lo tanto, vamos a poner también en particular, pues A no es acotado, porque necesito que sea acotado en ambos, ¿no? Entonces, esto serían nuestras afirmaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo demostrarías tus afirmaciones? Mm, podría ser por contradicción. A ver, vamos a... ¿Cuál querías probar primero? El de que no tiene no está acotado inferiormente. Ok, entonces, por demostrar que A no es acotado, aunque ahí no sé si tenemos las herramientas, ¿eh? Déjame pensar. No, todavía no lo vamos a hacer porque, ¿sabes? O sea, ahorita nada más lo voy a decir. Digo, ya con eso. ¿Por qué? Porque para poder probar que no es acotado inferiormente, necesitamos más bien, ¿cómo se dice? La propiedad arquimidiana. O sea, o decir algo así como que los naturales no son acotados, ¿no? Pero todavía no estamos en posición de hacer eso, ¿no? Sí lo vamos a hacer, pero todavía no. Entonces nada más vamos a decirlo, y esta prueba se va a quedar pendiente para cuando ya sepamos eso, que no lo vamos a saber yo creo que en esta o en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Intuitivamente, nada más vamos a decir que en este caso, pues cómo se ve el conjunto, eso es lo que sí vamos a decir. Por aquí está el -1, ¿no? El -8 lo podemos, bueno, tendría que estar en estricto sentido por acá el -8, ¿no? Entonces aquí está el punto y el conjunto va, y el -27 pues a lo mejor sería hasta acá, ¿no? Entonces el conjunto se va yendo hacia acá y por ejemplo una cota que podríamos dar pues podría ser m igual a 0, ¿no? Y aquí se ve un poquito que no vamos a poder dar ninguna cota inferior, ¿no? Como que el conjunto se va a ir acercando a menos infinito por este lado y es como muy negativo, ¿no? Y aquí sí vamos a poder dar una cota que en este caso va a ser m. Entonces, por el momento, para estos ejemplos, solamente vamos a decir si son o no y hacer un dibujo por el momento, ¿no? Y ya con un poquito de más teoría podemos justificar. Bueno, primero sí pudimos demostrarlo, fue muy sencillo. Pero aquí sí necesitaría un poquito más de herramientas para hacerlo de manera formal, ¿no? Entonces, pues vamos a ver algún que otro ejemplo, ¿no? Déjenme pensar qué ejemplo estará bueno. Vamos a ver vamos a ver el B. Entonces, ejemplo, Profesor, yo tengo una duda. dime. Es que ya me confundí, porque primero dice que A es acotado superiormente, que A no es acotado inferiormente, pero después dice que A no es acotado. Sí, porque si nos regresamos a nuestra definición, ¿no? En el 3, yo voy a decir que un conjunto es acotado, ¿no? Cuando es tanto acotado superiormente e inferiormente, ¿no? En este caso yo no puedo decir que este conjunto es acotado porque solo sé que es acotado superiormente. Necesitaría también que fuera acotado inferiormente para poder decir que es acotado. ¿De acuerdo? Ok, gracias. O sea, intuitivamente, aunque yo lo puedo poner una barrera por arriba de este conjunto, yo no lo puedo meter dentro de una cajita, ¿no? Porque para el lado izquierdo no me va a alcanzar la cajita, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es, voy a tomar B igual a -1 a la K a la N. Entre N, Profe, yo tengo otra duda. dime. Bueno, entonces A no es acotado No, en el ejemplo anterior.
Pero si lo pudimos acotar superiormente, ¿no? Pero también lo tienes que poder acotar inferiormente. Es decir, que tiene que cumplir las dos para que sea acotado. Ah, Sí. ok. Sí, exactamente. Ok, gracias. Ahora, vamos a ver el conjunto B. Entonces, igual, ¿quién me ayuda en participación en decirme los tres, solo en decirme los tres elementos? ¿Nadie? ¿Está muy difícil? Creo que la cota inferior, una cota inferior sería -1. ¿Quién está hablando? César. A ver, César Romas. Es Romero, César Ramos Romero, ¿no? Aquí está. A ver, vamos a ver, ¿eh? Entonces, ¿me estás diciendo una cota inferior? O sea, lo único que necesito que me digas es si es acotado inferiormente o superiormente. Acotado inferiormente. Pero superiormente yo creo que no, porque de hecho los valores van oscilando dependiendo si es par o impar. Tú dices que B no es acotado superiormente y que por lo tanto B no es acotado, ¿no? Pues vamos a ver cómo es este conjunto, ¿no? Te digo, ahorita nada más quiero que vean un poquito la intuición, ¿no? No vamos a estar probando nada todavía. No puedo porque justamente estas cosas tienen naturales. Entonces no tengo los elementos. Bueno, sí podría, pero no estaría bien. Entonces, esto nada más ahorita me importa que vean como la idea intuitiva, ¿no? Ya después, veremos qué es lo que pasa. Entonces vamos a poner el 0 aquí y vamos a empezar a graficar un poquito. Por ejemplo, cuando n es igual a 1, eso vale -1, ¿no? Entonces estaría yo aquí. Cuando n es igual a 2, por ejemplo, eso vale 1 arriba y vale 2 abajo, entonces me valdría yo un medio, ¿no? Entonces estaría yo por acá. Cuando n vale 3, entonces eso sería -1 tercio, entonces estaría por aquí. Cuando, este sería el -1 tercio. Cuando n vale 4, eso sería un cuarto. Creo que pinté el tercio demasiado pegado. A ver, entonces, este sería un cuarto, ¿no? Un cuarto sería por aquí. Un tercio, ¿no? Ay, otra vez lo volví a hacer mal. Bueno, no, sí, más o menos es por ahí un tercio. Y luego el un cuarto estaría un poquito más pegado, ¿no? Entonces, este sería mi conjunto B. Digo, si pueden hacer un poco mejor el dibujo, ¿no? Valuando más, ¿no? Entonces sí sería acotado, ¿no? Excelente, eso es lo que quería que me dijeran, ¿no? O sea, si se dan cuenta, aunque el conjunto va a oscilar, cada vez va a ir oscilando más cerca de 0, ¿no? O sea, primero empezó lejos, negativo, y luego en positivo se osciló, pero ya la magnitud disminuyó. Y luego cuando cambia a negativo, sí cambia, pero ya queda más cerca de 0. O sea, cada vez que va cambiando de lado, va cambiando, pero va cambiando más cerca, ¿no? Entonces esto como que parece que se va acercando a 0, ¿no? Entonces, de hecho, yo diría que B es acotado superiormente y que por lo tanto B, pues es acotado. ¿De acuerdo? ¿O no? ¿Sale? Entonces, ¿quién sería cota? Pues muy fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, la cota inferior podría ser n igual a 1 y la cota superior podría ser
menos 1, ¿no? Profe, en el caso del ejemplo pasado, mm, igual podría ser algo similar, ¿no? O ahí no queda. No, porque en el ejemplo pasado, ya, está. En el ejemplo pasado, el n cúbica crece tanto como tú quieras, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que nunca vas a poderlo acotar por abajo. Si tú me das, no sé, 100, pues yo te digo, pues tómate. De hecho, hasta el mismo sirve, ¿no? O sea, si tú me dices 1000, pues el menos 1000 cúbica ya lo superó, ¿no? Entonces, pues no. O sea, en este caso el conjunto va a seguir, el comportamiento de este conjunto A es que va a seguir creciendo infinitamente hacia la izquierda. En este caso el comportamiento es que el conjunto va a estar oscilando infinitamente, pero cada vez que haces una oscilación, vas quedando más cerca de cero. Te estás replegando hacia este punto. Entonces realmente ya nunca vas a volver a los extremos, ¿no? Entonces como que este conjunto sí se ve que se puede meter en una cajita. Digo, ahorita Ok. Gracias, profe. no estoy siendo nada formal, pero digamos, ya que vayamos entrando un poquito en el tema, vamos a empezar a formalizar algunas de estas cosas, ¿sale? Ahorita solamente estoy diciendo un poquito la idea intuitiva, pero de hecho todo el mundo debe de saber que el límite cuando n tiene infinito de 1 entre n es 0, ¿no? Igual, al menos en la parte de la prepa deben de saber algo así, ¿no? Entonces, no es tan descabellado pensar que este movimiento es algo que de hecho sí converge a 0, ¿no? Digo, informalmente al menos, ¿no? Entonces, nada más es que entiendan un poquito la idea de qué significa estar acotado inferiormente y qué significa estar acotado superiormente, ¿no? ¿Quieren ver algún otro ejemplo o ya con estos ejemplos? Otro ejemplo, por favor. ¿Quién habló? Yo, Dulce. ¿Puedes darnos otro ejemplo, Dulce? El que tú quieras. Es igual. ¿El que yo quiera? El que Sí. empiece. Ok. A es igual a El Cantor, ¿no vas a decir? n cuadrada N cuadrada menos 1. menos ¿Puede 1. ser? Ajá. ¿Puede ser? Ok. Sí. ¿Con n varían naturales o en z? No, los naturales. Ok. Como es tu conjunto, ¿este que dices que es acotado superiormente o no? Sí. No, no sé. Es que no entendí muy bien esa parte, por eso quería entender. Ok. Entonces, vamos a organizarlo, ¿no? Vamos a hacer el dibujo, porque creo que haciendo el dibujo entienden mucho mejor ahorita, ¿no? Vamos a hacer una línea con esto, porque ¿Es acotado, no, profe? Ah, no, pero en los naturales. No. vamos a ver, ¿no? Por eso va a hacer el dibujo. Entonces, ahí les va, ¿no? Entonces voy a pintar mi cero, como siempre. Y ahora, por ejemplo, si lo más fácil es tomar valores, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando n es igual a 1, de hecho justo valgo 0, ¿no? Entonces estoy en este punto. Cuando n es igual a 1, por ejemplo, 2, perdón, entonces esto vale 3, ¿no? Entonces estoy acá. ¿Sale? Cuando n es igual a 3, esto vale 8, ¿no? Entonces estoy por acá. Cuando n es igual a 5, esto ya vale 24, ¿no? O sea, el conjunto se ve que se va creciendo absurdamente hasta allá. Sí, de hecho, si son enteros, en este caso va a resultar lo mismo, ¿no? Porque digamos que lo que vamos a hacer es pasar por dos lados dos veces, ¿no? Pero en términos de conjuntos no se va a ver. Entonces, pues ya en este ejemplo, por ejemplo, si yo sigo evaluando, si yo hago n igual a 10, me queda 99. Entonces, el conjunto va creciendo indiscriminadamente hacia la derecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, este conjunto tiene una cota inferior
bueno, tiene muchas, pero se puede acotar inferiormente por n igual a 0, porque nunca va a ser negativo, ¿sale? Entonces A es acotado inferiormente. Y A no es acotado superiormente. Sí podemos demostrar, por ejemplo, que A es acotado inferiormente. Lo que no podemos demostrar todavía bien es que A no es acotado superiormente, ¿no? ¿Por qué? Fíjense. Si yo quisiera, por ejemplo, probar, ¿no? Si yo quiero probar que A es acotado inferiormente, es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo haría yo? Pues diría, pues sea n pertenece, no, sería, ¿cómo diría? A ver, déjenme ver. Diría, o sea, ¿cómo lo probaría yo? Pues simplemente diría lo siguiente, fíjense. N cuadrada siempre es mayor que 0 para toda n en los naturales, ¿no? Esto lo puedo decir por, híjole, ¿por cuál de sus propiedades? Por la propiedad, por el axioma 3, ¿no? Porque yo sé que n es positiva y multiplicar positivos siempre me da positivos. Eso, o sea, sería aplicarle el axioma 3 a n mayor que 0 dos veces, ¿no? Entonces, o sea, como desigualdad y como número. Entonces podría yo decir con los axiomas que tengo fácilmente esto, ¿no? Y después, restarle una constante, ¿no? Entonces diría n cuadrada es mayor, en este caso, que... bueno, inclusive podría yo poner, no sé si estén de acuerdo conmigo, que este es mayor que 1. Igual, ¿no? N es un número positivo y luego n en particular es mayor o igual que 1, por ser número natural. No estamos contando al 0 como natural, ¿verdad? No. Entonces, cuando yo haga este producto por el axioma 3, me va a quedar que la desigualdad no se va a afectar, ¿no? Cuando yo multiplique por un... A ver, déjenme pensar, ¿eh? Si esto lo... Sí, no es el axioma 3, sino más bien... ¿Se acuerdan que si teníamos dos desigualdades de este estilo y ambos números eran positivos, ¿no? Este era así. No sé si se acuerdan. Si tenemos algo así, podríamos decir que el producto de los de la derecha era mayor o igual que el producto de los de la izquierda. Es una propiedad del teorema de orden, ¿no? Y entonces por esta podríamos obtener la que tenemos, al principio, ¿de acuerdo? O sea, eso sí lo tenemos ya. Y entonces después con el axioma 2, ¿sí? Que le puedo sumar constantes a las desigualdades. Entonces aquí me quedaría que esto es mayor o igual que 0 para toda n en los naturales, ¿no? Entonces aquí lo que estoy diciendo es que ya probé que esta es una cota, ¿no? Porque, por ejemplo, si A es un elemento de A, esto implica que existe una constante en los naturales, en 0, tal que yo puedo ver a A como n0 cuadrática menos 1, ¿no? Y en particular, pues este es un natural, o sea, en particular, n0 cuadrática menos 1 es positiva por lo que acabamos de ver, ¿no? Y a esta le pueden llamar su n. Entonces, esto implica que A es mayor o igual que la n, ¿no? Pero el A fue arbitraria, ¿no? Entonces, por lo tanto, para toda A que pertenece a A, lo que tengo es que A siempre va a ser mayor o igual a la cota que di, ¿no? Entonces, por lo tanto, A es acotado inferiormente, ¿no? Pues eso sí lo puedo, hay cosas que sí puedo probar, ¿no? Lo que todavía no quiero demostrar son cosas como del estilo, acotado, no acotado, porque ahí necesito todavía, desarrollar algunas cosas o definir algunas cosas para que podamos dar un argumento de por qué, no está acotado por arriba, ¿no? Ahorita intuitivamente lo podemos ver.
¿De acuerdo? Entonces, pues ya, ahora sí, vamos a pasar a ya voy a pasar a la definición de supremo. Sí. Pero no definí qué es cota superior, ¿o sí? A ver, déjenme pensar, déjenme ver. No. Ay, ¿qué hacemos? Hay que definirlo, ¿no? Voy a definir lo que significa ser cota superior. En este caso, es muy sencillo. O sea, es una definición muy parecida a esta. Entonces, pero de todas maneras lo voy a poner, ¿sale? Como unas definiciones, porque no es concretamente lo mismo, ¿sale? Van a ser dos nada más en este caso. Voy a tomar igual sea A un subconjunto de los reales, ¿no? Y entonces ahora la definición va a ser para cotas, ¿no? Entonces, M, un real, ¿no? Es cota superior de A. Si para todo elemento del conjunto A se cumple que A es inferior a ese número M, ¿no? O sea, si se dan cuenta no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, porque en el otro dije cuándo es cuando un conjunto es acotado superiormente, y aquí me estoy refiriendo a un número. ¿Cuándo puedo decir que un número está por encima de un conjunto, ¿no? Entonces, no es, digamos, exactamente lo mismo. Igual, aquí voy a decir N1 real es cota inferior de A si para todo elemento del conjunto se tiene que N es inferior a todos los elementos del conjunto, ¿sale? Entonces estoy definiendo como el concepto de ser cota superior. No sale mucho eco eso, deshacer. Bueno, ya. ¿Cómo se deshace? Ah, ya vi. Entonces, estoy definiendo lo que significa ser cota superior, ¿no? Y estoy definiendo lo que significa ser cota inferior. ¿Sale? Entonces, ahora sí, ahí les va la definición de supremo. ¿Sale? Entonces, definición. Entonces, vamos a ponerle de supremo. Esto no es el axioma del supremo, es la definición de supremo, ¿sale? No es lo mismo. Entonces, ahí les va. Sea A un subconjunto de R y alfa un número real. Se dice, y alfa un número real, se dice es el supremo de A. O sea, voy a poner, déjame ver. O sea, aquí voy a poner a prueba el alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo que empecé fue con un conjunto y un número, el que sea, ¿no? Entonces aquí se dice es el supremo de A, o sea, quiere decir que alfa es un candidato a ser el supremo, pero no sabemos, ¿no? O sea, simplemente lo vamos a poner a prueba. ¿Y cómo lo vamos a poner a prueba? Si se satisfacen las siguientes propiedades, ¿no? Entonces la primera es que alfa debe de ser cota superior para, ¿sale? Entonces si yo me tomo un conjunto y un alfa y ese alfa no es cota superior de A, pues no puede ser supremo. Entonces para empezar tiene que ser una cota superior. Y la segunda propiedad es que
alfa es la menor de las cotas superiores. O sea, me tengo que tomar una cota muy específica, o sea, como hace rato me decían, bueno, para ser acotado superiormente no me importa qué m me tome, ¿no? Tengo muchas opciones. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si regresamos al ejemplo, al primer ejemplo, lo puse aquí, ¿no? Se dan cuenta que había muchas elecciones que yo podía hacer con respecto a la m, ¿no? Voy a tomar muchas. Entonces todas esas, por ejemplo, cumplen la primera propiedad, ¿no? Son cotas superiores para el conjunto A. Pero en este caso me voy a tomar la menor de todas ellas. No me voy a tomar el 8 porque el 8, yo sé que aquí en medio hay una infinidad de cotas superiores que son más pequeñas que 8. Entonces esa no podría servirme para supremo. Me voy a tomar la más chica, que en este caso la más chica sería 7, ¿no? Entonces, de hecho, como que 7 tendría que ser el supremo de este conjunto, ¿no? Profe, entonces en ese caso, o sea, para que sea superior o inferior y si el enunciado, bueno, si el enunciado no te lo da, nosotros podemos tomar cualquier valor y así ya es acotado. Sí, superiormente o inferiormente, ¿no? Por ejemplo, supongamos creo que el ejemplo 2, podemos decir como que n, que sería la cota inferior, fuera, no sé, menos 100 o algo así, Sí, y ya ahí ya estaría acotado. exactamente. Ok, gracias. Sí, siempre van a existir una infinidad de cotas superiores y de cotas inferiores, ¿no? Entonces, si quieren demostrar simplemente que es acotado, superior o inferiormente, pueden dar la cota que ustedes quieran, siempre y cuando sea suficientemente chica o suficientemente grande para que sí sobrepase al conjunto, ¿no? En este caso, ahorita aquí estamos diciendo que estamos definiendo un concepto para un número, que si es supremo o no. Entonces, para que sea supremo un número de un conjunto tiene que ser una cota superior, ¿no? Ahí hay muchas opciones dependiendo del tipo de conjunto que se tomen. Y la segunda es que esa sí es un poquito difícil porque me tengo que fijar en la más chica de todas esas cotas. Entonces, eso sí, ya me está hablando prácticamente de un número muy específico. Por ejemplo, si vamos al primer ejemplo, el primer ejemplo tendría que ser 7, ¿no? Intuitivamente. En el ejemplo, por ejemplo, en el segundo ejemplo, el supremo tendría que ser menos 1, ¿no? Intuitivamente. Y si nos vamos al ejemplo, por ejemplo, a este ejemplo B, el supremo como que tendría que ser un medio, ¿no? Y si nos vamos a este otro ejemplo, como que el supremo no existe porque ni siquiera hay un conjunto que pueda ser cota superior para este conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en nuestros tres ejemplos, para 3 como que el supremo debe existir y de hecho como que tenemos una idea de quién tiene que ser. Y para el último ejemplo, el supremo ni siquiera existe porque no hay ni siquiera una cota superior que yo pueda dar para este conjunto, ¿no? Entonces ya como que nos está empezando a decir que si tenemos un conjunto en general, pues no tiene por qué existir el supremo, ¿no? Pero bueno, aquí yo no dije que exista, o sea, aquí yo dije, si tenemos un conjunto A y hay una alfa que cumple I2, entonces ese es el supremo. Pero no lo estoy obligando a que tenga que existir por fuerza, ¿no? Solo va a existir en ciertas condiciones y eso es como que intuitivamente lo que ya estamos viendo, ¿no? ¿Sale? Tengo una duda, profe. Sí. No entiendo cómo pueden existir diferentes cotas superiores. Porque ahí, por ejemplo, dice que alfa tiene que ser la menor de las cotas superiores. Ujú. Entonces, o sea, ¿cómo es que hay más de una? Aquí lo acabamos de decir, o sea, por ejemplo, en este conjunto, m igual a 8 es una cota superior, ¿no? Pero también le pude haber tomado L igual a 9, ¿no? O igual a 10 para que se parezca.
porque me quedo muy lejos. ¿A poco L igual a 10 no es superior a todos estos elementos de aquí adentro? Sí. Entonces ya di 2 cotas, ¿no? Y cualquier número que yo dé entre 8 y 10 va a ser más grande que estos, ¿no? Entonces, ¿cuántas cotas superiores tengo aquí? Pues ahí son 2M y L, ¿no? Pero ¿cuántas podría definir yo? ¿Infinito? Una cantidad no numerable de cotas, ¿no? Ujú. Entonces, cotas superiores existen muchísimas, ¿no? Más de, bueno, no siempre, en este caso, ¿no? Pueden existir muchas. Entonces, a mí para que yo sea supremo no me interesan todas, me interesa que seas la más chica de todas ellas. ¿Sale? Ok, gracias, ya entendí. Lo voy a poner un poquito en símbolos, ¿no? Porque obviamente ustedes, a lo mejor si yo lo pongo así, porque van a tener que demostrar cosas de esto, ¿no? O sea, en símbolo, acuérdense que ser cota superior es que alfa es menor o igual a A para todo A en A. Eso es ser cota superior, ¿no? Lo puse al revés. Ese es ser cota inferior. A ver, espérenme. Es A es menor o igual a alfa para todo A en A. Eso es ser cota superior. Y la segunda, que es un poquito extraña, es lo siguiente. Fíjense. Si yo tengo que A es menor o igual a un alfa prima para toda A en A, o sea, ¿qué establece esta condición? Es que alfa prima es una cota superior de A, ¿no? Entonces, si alfa prima es una cota superior de A, entonces necesariamente alfa debe ser más chiquita que alfa prima, o igual. Esto lo que me está diciendo es, si existe cualquier otra cota superior, entonces alfa es más pequeña. ¿De acuerdo? Es equivalente a decirlo de arriba, que alfa es la menor de las cotas superiores. Así se pone en terminología, ¿no? Digo, porque así es como la vamos a necesitar. Y vamos a ver la definición que es análoga a la definición de supremo, que en este caso, hasta ahorita yo nada más les he dicho, hablado de eso, pero también hay un concepto que se llama ínfimo. El ínfimo, En el ejemplo, en el último ejemplo que dimos, o sea, no podemos decir que la cota superior, o sea, delimitarlo al 99. Sí, ¿cómo delimitar los 99? ¿A qué te o sea, refieres? decir que la cota superior es 99. Pues no es, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo doy 11, me queda 120, ¿no? ¿No crees? Es que no entiendo esa parte, o sea, ¿cómo en una sí podemos o sea, decir cuál es la cota superior y en otras no? No me queda muy claro eso. Porque este conjunto A no es, o sea, intuitivamente este conjunto A no es acotado, ¿no? O sea, ¿cuánto es el límite cuando n tiene infinito de n cuadrada? Infinito. Exacto. Entonces, o sea, lo que dice es, o sea, esa interpretación como es, o sea, lo que quiere decir es que entre más grandes son los valores en los naturales, ¿no? Y que nosotros lo tomamos en los naturales, entonces nos podemos ir tan grandes aquí como queramos, este valor va a ser muy grande o se va a ir cada vez más lejos, ¿no? Entonces yo no puedo dar una cota porque dar una cota sería decir que hay un momento en el cual estos valores ya no van a crecer, ¿no? Pero eso, pues no, porque el límite cuando n tiene infinito de esto es infinito. O sea, lo que quiere decir es que esto siempre se va a hacer más y más y más grande y jamás vamos a poder dar una cota para poderlo meter en una cajita, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú me dices 99, pues yo te digo que el 120 está aquí porque puedo agarrar el 11 al cuadrado, 121, y a este le resto 1 y me da 120. Y si tú me das cualquier número, digo, aquí sí lo vamos a hacer como tipo ingeniería, dame cualquier número y yo te voy a dar un valor de n para el cual este n cuadrado menos 1 lo va a superar. Te reto así, ¿no? Y rétense ustedes, de hecho, o sea,
dense cualquier número, 1.000.000, lo que ustedes quieran, y vamos a poder dar un valor para el cual esto lo supera, ¿no? Entonces, bueno, es que las pruebas de ingeniería sí son, ¿no? Si pruebo para 20 valores y veo que funciona, entonces ya está el resultado, ¿no? Pero digamos que es intuitivo, ¿no? En este caso, o sea, ahorita nada más me interesa que tengas la idea intuitiva. Entonces, si no te queda claro, date un valor muy grande y vas a ver que vas a poder dar un valor de la forma n cuadrada menos 1 que lo va a superar. Entonces, intuitivamente ahí no hay cota superior. Les digo, conforme vayamos avanzando en la teoría, vamos a poder demostrar que realmente esos conjuntos no tienen cotas superiores, ¿no? Ok, entonces, así como existe... Yo tengo una duda. Sí. Bueno, si dice que, bueno, que hay dos, ¿no? Dos cotas, alfa y alfa prima, ¿no? Ujú. Entonces, la cota superior sería alfa y una cota normal sería alfa prima. La cota superior sería alfa y la cota normal sería alfa prima. Sí, o entonces, ¿qué es alfa prima? O, bueno, es que yo lo entendí como que hay dos cotas. Y entonces la más chica de ellas es alfa. Entonces, alfa, supongamos que es la suprema. Entonces, alfa prima es una cota normal. Podría ser de hecho el supremo, ¿no? O sea, si te das cuenta, yo le puse alfa menor igual a alfa prima, ¿no? O sea, en el caso en el que sean iguales. O sea, ¿cómo debes de entender esto? Esto es una proposición lógica, ¿no? Que lo que te está diciendo es lo siguiente. Te está diciendo, si tienes alguna otra cota superior, porque esto significa que alfa prima es otra cota superior, que puede ser suprema o no, pero al final de cuentas es una cota superior arbitraria, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo es, si tienes una cota superior arbitraria, entonces eres mayor o igual a la suprema, ¿de acuerdo? O sea, lo debes de entender como el 2i. O sea, en palabras se entiende como el 2i. Lo que quiere decir esta cosa rara que puse aquí es, alfa es la menor de las cotas superiores. ¿Por qué? Porque si yo me tomo cualquier otra cota superior, alfa es menor o igual a esa otra cota superior. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, la definición de ínfimo, el ínfimo es como la contraparte del supremo, ¿no? Es lo mismo pero para abajo. Entonces, ¿cómo va esta definición? Pues va igual, ¿no? O sea, sea A un subconjunto de R. Y ahora voy a decir beta, regularmente se pone un beta. Y entonces la definición va respecto a un número, que en este caso va a ser beta, igual que la vez pasada. Entonces, se dice que beta es el ínfimo, ¿no? Entonces se dice que beta es el ínfimo de A si se satisfacen las siguientes cualidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, y beta ahora es cota, pero va a ser cota inferior, ¿sale? Beta es cota inferior de A. Y el inciso 2 va a ser que beta es la mayor de las cotas inferiores. ¿Sale? En símbolos. Para que lo tengan, ¿no? En símbolos. Es I, ¿no? Es, ¿cómo va esto? Es beta, es menor o igual a A para todo A en el conjunto. Eso es que sea cota inferior. Y el 2 sería, beta prima es menor o igual a A para toda A en A. Entonces beta prima debe de ser más chica
que beta. ¿Sale? Si se dan cuenta, la definición de ínfimo es como pensar al revés. Vámonos al conjunto, al primer conjunto, al facilito, ¿no? Aquí en el supremo me fijaba en todas las cotas superiores que ya dijimos que son muchas cotas inferiores. Y de ellas me fijaba en la más pequeña, que en este caso es 7. ¿Sale? En el ínfimo voy a fijarme al revés. Ahora en el ínfimo me voy a fijar en todas las cotas inferiores que son todas estas, ¿no? Y ya que me fijé en todas las cotas inferiores, me voy a fijar en la más grande de ellas, que en este caso es 3, ¿no? ¿Por qué me fijo en la más grande de ellas? Para hacer como la misma parte. O sea, si yo no tendría sentido, por ejemplo, fijarse en la más grande de todas las cotas superiores, porque eso se me iría infinito, ¿no? Ni tampoco tendría sentido fijarse en la mínima cota inferior, porque eso sería menos infinito o algo así, ¿no? O no existiría. Entonces, por eso cuando estamos del lado derecho nos fijamos en la más chica para que nos vayamos a un valor que sí esté como definido. Y cuando nos fijamos en las de la izquierda, nos fijamos en la más grande para irnos a un valor realmente. No sé si dije algo con lo que dije, ¿no? Entonces, por eso es que se definen de esta manera. Y entonces si el supremo es la menor de las cotas superiores, entonces el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se debe entender el supremo y el ínfimo intuitivamente? Hoy entiéndanlo como el conjunto, entiéndanlo solo así, pero no es lo mismo. El supremo es como el conjunto, como el elemento más grande del conjunto, y el ínfimo es como el elemento más chico del conjunto. Estoy diciendo que es como, no que son eso, porque no son eso, ¿sale? O sea, por ejemplo, ustedes conocen el máximo de un conjunto y el mínimo de un conjunto. Entonces el supremo es parecido al máximo y el ínfimo es parecido al mínimo, ¿de acuerdo? Ya veremos después cuáles son las diferencias, pero intuitivamente así lo tienen que pensar. Un supremo es como un máximo y un ínfimo es como un mínimo. Muy importante decirle, es como porque sí son diferentes y vamos a ver por qué, pero más adelante, ¿de acuerdo? ¿Dudas de las definiciones? Claro. ¿Sí? ¿Claro que hay dudas? Ok, entonces, a ver. Ay, ¿a poco vamos a ver este teorema antes de ver el axioma? Bueno, entonces, pues sí, parece que sí. Díganme si tienen dudas de esto. ¿No? No, ya. Ajá. Díganme. Ay. Ok. Entonces, vamos a pasar, ya que dimos la definición tanto de supremo como de ínfimo, vamos a demostrar un teorema con respecto a estas definiciones, ¿sale? Entonces, teorema. Y este teorema es súper importante, ¿de acuerdo? Entonces, ahí les va. Alfa es el supremo de A. Sí, solo sí. Fíjense un poquito, ¿no? O sea, nosotros definimos un ente muy extraño, ¿no? O sea, tomamos un conjunto y definimos alfa y definimos un ente que cumple quién sabe qué, ¿no? Y si hacemos un dibujito como el que está aquí arriba, pues ya podemos imaginarnos más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Pero en matemáticas es muy común que definas unas cosas muy extrañas que cumplan ciertas propiedades y sin siquiera revisar qué es, empezar a demostrar cosas con respecto a cosas que cumplen ciertas condiciones en lo abstracto, que es un poquito lo que estamos haciendo. O sea, estamos definiendo un conjunto, una cosa rara aquí, ¿no? Un alfa que cumple cosas y después vamos a ver un teorema que dice que si cumples estas cosas que dices aquí, entonces esto es lo mismo que tal y tal cosa. O sea, si se dan cuenta, estamos trabajando un poquito en lo abstracto, pero así muchas veces se tiene que hacer en las matemáticas, ¿vale? Entonces,
que no se les haga tan raro. Y entonces ser supremo va a ser equivalente a lo siguiente, ¿sale? O sea, lo primero es que la I es lo mismo, ¿no? O sea, la propiedad I estoy diciendo que vas a ser cota superior. Ahí no le estoy cambiando nada, ¿no? O sea, eso es claro. La segunda es la que sí es muy útil. Y qué bueno que vamos a empezar a decir cosas así. Entonces, para toda epsilon mayor que 0, existe un elemento A del conjunto A tal que alfa menos epsilon es menor estricto que A. ¿Sale? Esta propiedad 2 está un poco rara, ¿no? O no sé si a ustedes se les haga muy natural, ¿no? ¿Cuál es la intuición de esta propiedad 2? Porque a lo mejor así como está se ve un poco rara. Fíjense, supónganse que tienen un conjunto bonito, ¿no? Porque no los quiero confundir, un conjunto bonito como el de hace rato, ¿no? Que es este intervalito cerrado. Entonces, por ejemplo, el supremo de este conjunto estaría aquí en la esquina, ¿no? Porque este sería mi alfa. Entonces, este sería, vamos a poner que alfa, no seamos tan malos, vamos a poner que alfa, este es este intervalo y que alfa es igual a 1, porque es como mi máximo, mi supremo debería estar por aquí. ¿Qué es lo que dice este estatuto 2? Bueno, dice, cuando yo hago alfa menos epsilon, es porque me estoy recorriendo hacia la izquierda tantito, ¿no? Entonces, por ejemplo, este punto es mi alfa menos epsilon, este punto que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que dice esta cosa? Dice que si del supremo me hago hacia la izquierda tantito, entonces aquí en medio siempre va a haber un elemento del conjunto que ya pasó a alfa menos epsilon. ¿Se entiende lo que dije? Poquito. O sea, si yo estoy en el supremo es como si estuvieran en un precipicio, ¿no? Entonces, cuando están en el supremo están en el precipicio y en la parte más alta, ¿no? Entonces, si yo doy un paso hacia la izquierda o sea, hacia abajo, si doy un paso hacia abajo tantito, ya hay una parte de tierra que está a mi derecha, ¿de acuerdo? Eso es más o menos lo que dice esto. O sea, si yo estoy en el límite superior y me muevo tantito hacia abajo, ya me pasé, ¿no? Ya no estoy en el borde, sino ya va a haber cosas a la derecha forzosamente, ¿sale? Eso es lo que dice esta propiedad número 2. Y esta propiedad número 2 pues, es equivalente a ser la menor de las cotas superiores. Pero muchas veces o casi siempre es más fácil ocupar aunque parezca un poquito paradójico ahorita, es más fácil demostrar las cosas con este 2i que con este 2i que está aquí arriba. ¿Sale? Entonces, sí, a lo mejor ahorita van a decir, güey, o sea, esto está más difícil que el otro, ¿no? Pues no, pero se tienen que acostumbrar un poquito a este tipo de terminologías. Que de hecho esta es la primera cosa que se me parece un poquito al límite, ¿no? Pero todavía no llegamos a eso. Entonces, vamos a probarlo, ¿no? Tenemos que probar justamente pues que estos dos estatutos son equivalentes, ¿no? Entonces déjenme pensar cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer la parte de la implicación para acá, ¿no? Entonces, si voy a hacer la implicación para acá, déjenme cambiarle los nombres, ¿no? Para que no se llamen igual que nosotros, o sea, estas propiedades de aquí. Y entonces podamos hacer una diferenciación más fácil. Entonces le vamos a poner que este es A y que este es B. No, A tampoco me gusta porque vienen en los pues les puedo poner A mayúscula, ¿no? No, tampoco. 1 y 2. Para que no se confundan con los que están acá, ¿no? Entonces, lo que tendría que demostrar es por demostrar 1 y 2, ¿no? En el caso de la ida. ¿Por qué? Porque
quiero demostrar que si eres supremo, entonces vas a cumplir 1 y 2, ¿no? Entonces, en este caso, por demostrar 1 y 2, 1 es lo mismo que i, ¿están de acuerdo? ¿No? Y ya acabé, entonces, ¿están de acuerdo? O sea, yo cuando estoy haciendo la implicación, mis hipótesis son i y 2i, ¿están de acuerdo? Desde aquí. Entonces, i es que seas cota superior, ¿no? De a. Y 1 es exactamente lo mismo, ¿no? Que alfa sea cota superior de a. Entonces, 1 es lo mismo que i. Entonces, en ese caso, como yo estoy suponiendo que i es verdadero, porque esas son mis hipótesis, entonces ya 1 ya se cumplió. En ese no hay que hacer absolutamente nada, ¿no? Lo que falta ver realmente es que se cumple 2. ¿Por qué? Porque 2 ya no es como tal el otro 2, ¿no? O sea, este 2 sí cambia mucho de cómo era el 2 sí que yo puse aquí, ¿no? Entonces, realmente lo que tengo que demostrar es el 2, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por contradicción, ¿sale? Entonces voy a proceder por contradicción. ¿Sale? Entonces, si voy a proceder por contradicción, lo que voy a decir es, supongamos que 2 es falso. ¿Sale? ¿Cómo se niega a 2? Bueno, tengo que negar, es decir, ¿no? Tengo que negar lo que dice 2. Entonces, si su repaso de lógica le sirvió, aquí tengo que negar esto. ¿Cómo se niega esto? Bueno, aquí dice para todo epsilon. Cuando niego, un para todo tiene que decir un existe. Entonces, existe un epsilon 0 mayor que 0. Ajá. Y luego dice, después de que dice para todo, dice un existe. Entonces, cuando estoy negando esto, tiene que ser un para todo. Entonces, existe un epsilon mayor que 0 tal que para todo, y lo que estoy aquí cuantificando son elementos de A, ¿no? Entonces, para todo A en A, entonces vamos a tener que lo contrario de esto, ¿no? O sea, si aquí dice que alfa menos epsilon es menor que A, entonces tiene que decir que alfa menos epsilon 0 es mayor o igual que A. ¿Sale? Así es como se niega esta, o sea, lo único que estoy haciendo aquí es negar 2. Y así como lo puse aquí abajo, es como se niega el 2, ¿sale? Eso es una cuestión de lógica y que les puede costar un poco de trabajo, pero digamos que pues lo tienen que ir madurando un poco, ¿no? ¿Qué implica esto? Alguien, a ver, ¿qué me pueden decir de alfa menos epsilon 0? Que hay otra cota, ¿no? Otra cota más chica. O sea, que alfa tiene una cota más chica que es mayor que... Bueno, alfa menos epsilon 0 es cota superior de A, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dice su compañero, aquí lo que estamos diciendo es que este valor es mayor o igual a cualquier elemento del conjunto, no sé si se dan cuenta. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que alfa menos epsilon 0 es cota superior de A, pero además alfa menos epsilon 0 claramente es menor que alfa, ¿no? O sea, lo pueden demostrar ustedes con sus superpropiedades que tienen, que ya demostré yo. Aquí, pero eso sí ya les toca hacerlo. Digamos que intuitivamente si a un número le restas un número, pues siempre va a quedar más chico que el original, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que, fíjense lo que tenemos,
alfa es menor o sea, alfa menos epsilon 0 es una cota superior de A y es más chica que alfa, ¿no? Entonces esto implica que alfa no es la menor de las cotas superiores. ¿Y eso a qué contradice? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué eso es una contradicción? ¿Qué contradice? ¿No contradice ahí? Contradice la parte de que alfa es el supremo de A. Contradice la propiedad 2i, ¿no? ¿Por qué? Acuérdense que como yo estoy haciendo la implicación, estoy suponiendo, o sea, aquí le pongan, aquí pónganle, sus hipótesis aquí son i y 2i, ¿sale? ¿Y qué me dice 2i? 2i me dice, en palabras, si quieren, que b es la mayor de la... no, esta es la de ínfimo, la de acá. Alfa es la menor de las cotas superiores, ¿no? Eso es lo que me dice 2i. Y entonces por 2i, alfa es la menor de las cotas superiores y yo acabo de demostrar que alfa no es la menor de las cotas superiores. Entonces no puedo decir que sí y que no. Entonces eso es una contradicción, ¿sale? Y la contradicción vino de suponer que 2 era falso, ¿no? Por lo tanto 2 es verdadero, ¿sale? Por lo tanto, ya lo que hicimos es que se cumplen 1 y 2, ¿no? Entonces eso termina la prueba de la implicación, ¿sale? ¿Les quedó claro esta prueba? Sí. Bien, pues Sí. entonces vamos a hacer el regreso, ¿no? Entonces déjenme pensar unos segundos para ver cómo se hace el regreso, ¿no? Entonces, ok, entonces a ver. Ah, de plano. A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ir identificando un poquito en lo que voy pensando las hipótesis, ¿no? Entonces, las hipótesis son, en este caso, 1 y 2, ¿no? Y lo que vamos a querer demostrar es que se cumple I y 2i, ¿no? Eso es lo que vamos a querer probar. Entonces, déjenme regresar tantito. De acuerdo. Entonces, uno ya se cumple, ¿no? Uno se cumple. ¿Por qué se cumple uno? Porque es igual a, o sea, es lo mismo, ¿no? Exacto. Es igual a, o sea, 1i es lo mismo. Entonces ahí no tenemos que estarnos quebrando el coco, ¿no? Entonces, por demostrar que se cumple 2, ¿no? ¿Sale? Entonces déjenme pensar cómo le vamos a hacer que se cumple 2. Ok, pues así. A ver, entonces, pues lo vamos a hacer con esta notación que está aquí. Que se cumple 2. No, que se cumple, que esa es mi hipótesis, ¿no? Que se cumple el 2i. Entonces, para demostrar que se cumple 2i, voy a ocupar la forma por símbolos, ¿no? Entonces voy a tomar sea alfa prima, un número real, tal que a es menor o igual a alfa prima para todo a en a, ¿no? O sea, es decir, me estoy tomando alfa prima, otra cota superior, y lo que voy a querer demostrar, lo vuelvo a poner, lo que voy a querer demostrar es que alfa prima, ¿cómo es? Puse que es mayor o igual a alfa. Si logro demostrar que alfa prima es mayor o igual a alfa, entonces se cumple 2. Y entonces alfa es la menor de las cotas superiores y por lo tanto, pues ya demostré que el regreso, o sea, ya demostré que alfa es el supremo de A, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues, híjole, déjenme pensar.
Pues igual, vamos a proceder igual por contradicción. ¿Sale? Supongamos justamente lo contrario, ¿no? O sea que lo contrario es que alfa prima sea menor que alfa, ¿no? ¿Sale? Y entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que 0 es menor que alfa prima, ¿sale? O sea que alfa menos alfa prima es positivo. ¿Para qué hago eso? ¿Por qué? Porque yo sé 2, ¿no? ¿Y 2 qué es? 2 me dice que si yo le doy un número positivo me va a hacer algo va a ser, ¿no? Entonces, si yo quiero aplicar de alguna manera 2, necesito primero encontrar un número positivo, ¿no? Entonces, por eso es que si yo supongo esto, inmediatamente el primer positivo que se me ocurre es este, ¿no? Entonces, aplicando 2 a epsilon igual a alfa menos alfa prima, un número positivo. Entonces lo que me dice 2, ¿qué es? Me dice que existe un elemento A que pertenece a A, tal que, fíjense, tal que alfa menos epsilon es menor que A, ¿no? ¿Sale? Entonces voy a sustituir cuánto vale epsilon en este caso. Entonces me queda alfa menos alfa prima. Y esto me queda que esto es menor que A. Perdón, aquí estoy inventando, ¿no? Entonces esto es menor que A. Simplemente estoy sustituyendo cuánto vale epsilon en este caso. ¿Sale? Y entonces, si simplifico esta parte, se me van a cancelar las alfas y me va a quedar que alfa prima es menor que A. Pero ¿quién me dice algo respecto a eso? ¿O todos están conformes con que alfa prima sea menor que A? No puede ser menor porque es cota superior, ¿no? Exactamente. O sea, justamente alfa prima nos la tomamos de tal manera que fuera cota superior de A, ¿no? Y aquí estoy diciendo que hay un elemento que es más grande que él, ¿no? Entonces esto contradice el hecho de que alfa prima, bueno, lo ponemos entre paréntesis, ¿no? Alfa prima es cota superior de A. ¿Y de dónde vino la contradicción? Pues la contradicción vino de suponer que alfa prima era menor que alfa, ¿no? Y entonces, por lo tanto, alfa prima es mayor que alfa, ¿no? Que eso, por lo tanto, dice que se cumple 2, ¿no? No se cumple y 2 sí. Por lo tanto, alfa es supremo de A, ¿no? Y por lo tanto, esto termina nuestra demostración de que ser supremo, ¿no? Ser supremo es lo mismo que cumplir estas dos propiedades, ¿no? Y como les decía, la propiedad 2 es súper importante, mucho más yo creo que la propiedad 2i, ¿no? O sea, son lo mismo, son equivalentes, pero digamos que esta es menos útil que esta 2 que está aquí. Y como les decía, la idea intuitiva es, si están en un precipicio en la parte de arriba y se mueven tantito a la izquierda, ya va a haber una parte de terreno que va a estar a la derecha de ustedes, ¿no? Esa es la parte intuitiva, ¿vale? Entonces, ¿tienen alguna duda? También se puede demostrar por desigualdad del triángulo, ¿no? Ay, Dios, ¿cuál? ¿La desigualdad del triángulo? Ujú. Bueno, la implicación, la implicación de ida, no de vuelta. Estoy pensando, ¿eh? ¿Cómo la probarías por desigualdad? A ver, nada más cuéntame cómo la probarías por desigualdad del triángulo.
pongo, ¿verdad? Alfa mayor o igual que A para todo A perteneciente a A. Ese es 1i, ¿no? Ujú. Después, del lado donde está alfa, sumo y resto menos epsilon más epsilon. Eso no altera la desigualdad. Y ya después agrupo alfa menos epsilon más epsilon. Y eso Ujú. sigue siendo mayor o igual que A. Y ya después, aplicando la desigualdad del triángulo, obtengo que el valor absoluto de alfa menos epsilon más epsilon es menor o igual que el valor absoluto de alfa menos epsilon más el valor absoluto de epsilon. Y eso Ujú. sigue siendo mayor o igual que A. Eh, si, si dejamos de tomar en cuenta epsilon, obtenemos que el valor absoluto de alfa menos epsilon es mayor que igual que A. Y bueno, hasta ahí me quedé, por eso le preguntaba, porque ya tengo que el valor absoluto de alfa menos epsilon es mayor o igual que A, pero no sé cómo deshacerme del valor absoluto para obtener que alfa menos epsilon es mayor o igual que A. Ajá, el valor absoluto de alfa menos epsilon. Ujú, sí, sí entiendo, este es mayor o igual que A. Sí, ¿y ya cómo le quitaste el valor absoluto? ¿O A nunca lo tuvo? Y de alfa es mayor o igual que A, así sin valores absolutos. Ok. Mm, es que no, o sea, no es tan evidente que le puedas quitar las barras, porque a lo mejor, justamente, o sea, te estamos viendo el caso del Supremo, ¿no? Pero cuando haces valor absoluto, a lo mejor también estamos viendo la parte del ínfimo, ¿no? Porque probablemente en vez de estar en la parte o sea, si tu conjunto es simétrico, ¿no? En vez de estar en la parte de arriba, a lo mejor estás en la parte de abajo. Entonces ahí no estoy seguro qué es lo que vaya a pasar. Mm, pues mira, yo pensaría que es poco práctico usar la desigualdad del triángulo para probar este teorema y que no, o sea, al menos yo no veo cómo podrías quitar las barras para poder concluir lo que concluimos aquí, ¿no? Porque te digo que el hecho de que tengas las barras significa que puedes estar del lado izquierdo del conjunto o del lado derecho, ¿no? Entonces ahí ya no estoy seguro cómo deberías de proceder, ¿de acuerdo? Esos Tengo de, otra duda. Ah, Sí. perdón. bueno, Sí, Ajá. que siga César. ajá, iba a decir que si tomaba los casos de que alfa menos epsilon fuera positivo o negativo, a ver qué salía y a ver si así. Pues podrías, pero ¿no crees que ya se está complicando un poco? Sí, o sea, no te estoy diciendo que no salga, ¿no? Pero no, o sea, no lo veo yo tan directo. Entonces, pues igual pues escríbelo, o sea, escríbelo y ve si llegas a algo, ¿no? Y pues si tienes dudas, pues envíalo por correo para que lo chequemos, ¿no? O sea, como te digo, a veces para que entendamos bien las cosas hay que escribirlas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo entiendo lo que me dices, pero a lo mejor cuando tenemos las barras, pues eso ya como que causa un poquito de conflicto, ¿no? Porque así como, o sea, yo lo veo que hay dos lados y eso como que no me gusta, pero tú dices, bueno, hacemos los casos y vemos si podemos llegar, ¿no? Entonces, ¿qué te recomiendo? Pues que lo escribas, ¿no? Y a ver si llegas a algo. Y si tienes dudas, pues mándanoslo y ya viéndolo es un poquito más fácil poderte retroalimentar mejor. ¿Te parece? Ok. Ah, En- bueno, profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, en el dibujito que usted nos hizo, ¿qué función tendría alfa prima? O sea, como que ¿cuál sería su posición o algo? Sí, o sea, ¿dónde se ubicaría? ¿En cuál de todos los dibujos? O sea, solamente quiero saber alfa prima,
dónde está o qué representa. Este sería alfa, ¿vale? El 7. Alfa prima podría ser este, el M. Entonces, alfa prima son todos los supremos, pero como que ya del... No, Sí, o sea, que sí. alfa prima son todas las cotas superiores. Ah, ok, cotas superiores, gracias. Sí, porque para ser supremos, justamente solo en este solo está este y es el 7, ¿no? Todos los demás no son supremos y son cotas superiores que jugarían el papel de alfa prima, ¿no? El supremo también puede jugar el papel de alfa prima, pero digamos que ese es el caso que no nos importa, ¿no? Entonces, Profe, yo no entendí en la parte de la demostración de la ida, porque puso alfa menos alfa prima es igual a epsilon. Alfa menos alfa prima es igual a... No, Ah, no, entonces es el regreso. Sí. Porque yo para aplicar 2 necesito un epsilon, ¿no? ¿Y qué es un epsilon? Pues es un número positivo. Entonces, como yo sé que alfa menos alfa prima es mayor que 0, convenientemente lo llamo epsilon para aplicarle la 2. ¿Sí? O sea, mi enunciado 2 necesita de epsilon. No sé si te das cuenta cómo está estructurado. Es para toda epsilon existe una tal que esto, ¿no? Entonces, para que yo pueda usar esto, necesito darle epsilons para que pueda usar esta proposición así como está escrita. Entonces, como yo necesito darle epsilons, por eso definí un epsilon. En este caso, el epsilon que definí es alfa menos alfa prima. ¿De acuerdo? Ah, ok, o sea, lo puso porque eso nos da un valor positivo. Exacto. Y como nos da un valor positivo, podemos aplicarle el 2 y el 2 nos da existencias y chalala. Ya con eso llegamos a que alfa prima tiene que ser menor que A, ¿no? Lo cual contradice el hecho de que alfa prima era una cota superior. Ok, gracias. Bien. Entonces, déjenme ver qué vamos a hacer. Vamos a ver un teorema del mismo estilo. Este teorema yo no lo consideraría tan importante. El que realmente sí es importante es el teorema que acabamos de demostrar. Este otro teorema es otra forma de... Si se dan cuenta, el teorema lo que dice es... Les da una alternativa de cómo ser supremos, ¿no? O sea, no les gusta I y 2I, pues entonces vamos a hacer 1 y 2, ¿no? Y entonces este otro teorema va en el mismo sentido. O sea, les va a decir cuándo algo es supremo y que puedan usar otra cosa, ¿no? O sea, pero es exactamente en el mismo sentido. Entonces, es supremo, sí, solo sí. El I creo que nunca va a cambiar. Es que el I es muy fácil. O sea, ver que algo es cota superior es muy fácil. Entonces el I es que seas cota superior. Ese no va a cambiar. Vamos a llamarles, ahora cómo les llamaremos. Ay, no sé cómo llamarles. Números romanos. Bien, me parece. Vamos a llamarle así, ¿sale? Entonces este sería el 1 y 2. Y entonces el otro dice si alfa es mayor o igual que A. Ah, no, ese ya lo puse. El primero es que seas cota superior. Y el segundo dice que para todo alfa prima que sea menor que alfa, existe un número A que pertenece al conjunto que se queda en medio, ¿no? Eso está... Sí, o sea, tal que alfa prima es menor que A. Este está bonito porque, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Bueno, si le ponen aquí, lo voy a completar para que se vea más padre, ¿no? No, lo voy a poner como un es decir, ¿no? Para que no sea parte del estatuto, ¿no? Esto lo pongo entre paréntesis, es decir, alfa prima es menor que A, menor o igual que alfa. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que dice esto? Dice, si tú tomas un valor por debajo del supremo, ¿no? Siempre hay un elemento del conjunto que vive en medio de ese valor y del supremo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor
sí es más intuitivo. O sea, lo que está diciendo es que entre el supremo y un valor más pequeño hay elementos del conjunto, ¿no? Entonces, este a lo mejor no es útil, pero es un poquito más intuitivo a lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, y es el mismo dibujo. O sea, si ustedes se fijan en el dibujo que está aquí arriba, si ustedes alfa se van a un valor más pequeño, en este caso no le estamos llamando alfa menos epsilon, sino le estamos llamando alfa prima, ¿no? Entonces, entre alfa y alfa prima siempre va a haber cosas que se queden en medio de ambos, ¿de acuerdo? Y esa es la interpretación que tiene esta segunda propiedad y que a lo mejor a algunos ya les suena que es como lo mismo, ¿no? Y de hecho justamente lo que vamos a demostrar es que es lo mismo que los otros que pusimos anteriormente, ¿sale? Entonces vamos a probarlo y entonces vamos a empezar por hacer la ida, ¿no? Y entonces, déjenme pensar un poquito. Ay, ¿a poco así lo vamos a hacer? Bueno, entonces, en este caso 2, no es 2, ¿no? Ya voy a poner lo siguiente, ¿no? Y está bien. 1, perdón. ¿Por qué? Porque es equivalente a i. Ya creo que eso ya les debe de quedar súper claro. Entonces, en el 1 no hay que hacer nada, ¿no? Entonces, por demostrar 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿estarán de acuerdo conmigo que como, aquí lo que voy a decir es, como alfa es supremo de A, esto implica que se cumple 2, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya demostramos que si alfa es supremo de A, es equivalente a las propiedades del teorema 1 y 2. Entonces ya puedo ocupar el 2, ¿están de acuerdo? Entonces voy a tratar de ocupando el 2 normal, demostrar el 2 en números romanos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice el 2 en números romanos? El número dice, me tengo que tomar sea alfa. O sea, que tengo que demostrar que para toda esta cosa existe quién sabe qué que cumple esto, ¿no? Entonces, como es un para todo, tengo que empezar diciendo sea alfa prima menor que alfa arbitrario, ¿no? Entonces, ¿cómo se les ocurre aplicar 2? Justo fue una duda, ¿no? Por su duda, yo sé que alfa, yo sé que necesito aplicar 2 y que por lo tanto necesito un número positivo. Y entonces el número positivo más obvio es alfa menos alfa prima, ¿no? Entonces sea epsilon igual a alfa menos alfa prima. Entonces ya tengo un número positivo. Entonces por 2 existe una A que pertenece a tal que alfa menos epsilon es menor que A, ¿sí dice eso? Debería decir eso, ¿sale? Entonces, ¿qué hago ahora? Pues vuelvo a, o sea, voy a sustituir quién es epsilon, ¿no? ¿Se acuerdan? Y si sustituyen qué es epsilon, bueno, vamos a hacerlo, menos alfa prima, esto es menor que A, y esto implica que alfa prima es menor que A. Bueno, ya hice un montón de cosas y ni siquiera vi, pero bueno, el chiste es que yo tenía que dar un número alfa y demostrar la existencia de alguien, ¿no? Aquí está. ¿No? Aquí está la existencia de alguien. Y luego lo que tenía que ver es que la existencia de alguien, ese alguien cumpliera que alfa prima era menor que A. Ah, pues de puro churro lo demostré, ¿no? Existe un quién sabe qué que hace justamente lo que tiene que hacer, ¿no? Ya, por lo tanto se cumple 2. ¿Todo mundo? Bueno, supondré que sí. O sea, lo único que hicimos fue, tomar, o sea, vamos a demostrar un para todo. Entonces, lo único que hicimos fue tomar un alfa prima menor que alfa. Definimos un número positivo, le aplicamos 2 y con eso nos dio la existencia de un elemento de A que justamente cumple que alfa prima es menor que A, porque aquí le hicimos las cuentitas, ¿no? Entonces,
Eso fue lo único que hicimos para demostrar 2, ¿no? Ahora vamos a hacer el regreso. Para la parte del regreso es exactamente lo mismo, o sea, en este caso estamos pensando en I o en ¿cuál estamos pensando? Bueno, sí, I, o por ejemplo, I o 1 ya se cumple, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque son lo mismo y porque son lo mismo que uno romano, lo mismo que uno normal. Entonces, en ese caso no me importa. Cualquiera de las dos que a mí se me antojen, esa ya se cumplió. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿estarán de acuerdo conmigo que por demostrar que se cumple 2? Si yo logro demostrar que se cumple 2, entonces se van a cumplir 1 y 2 normales de números. Y entonces, por el teorema, vamos a poder decir que alfa es el supremo de A. ¿De acuerdo? Entonces, por demostrar que se cumple 2. Entonces, para demostrar que se cumple 2, tengo que demostrar un para todo. Entonces, tendría que empezar con un sea epsilon. Y siempre que empiecen con una prueba de límites, sea epsilon, ¿no? O sea, siempre que empiecen con algo de continuidad de límites, van a empezar con un sea epsilon. Eso apréndanse de memoria, ¿sale? Entonces, en este caso, otra vez, sea epsilon. ¿Qué hago ahora? Bueno, déjenme pensar, O sea, porque ¿qué es lo que quiero demostrar? ¿Qué es lo que quiero demostrar? Que para toda, déjenme recordar, ¿no? Está 2. Tengo que demostrar que para toda epsilon existe un elemento que hace esta parte, ¿no? Ahora, yo estoy suponiendo que se vale un 2, ¿no? Que dice que para todo alfa menor que alfa existe un A. Entonces aquí un poquito el problema es que necesito definir un alfa prima de alguna manera, ¿no? Que ese todavía no sé cómo lo voy a definir, ya sé cómo lo voy a definir. Entonces, definamos alfa prima. ¿Ustedes cuáles creen que va a ser mi alfa prima? Bueno, yo sé que existe alfa, ¿no? Y quiero dar un valor que sea más pequeño o sea, alfa prima es un valor que es más pequeño que alfa, ¿están de acuerdo? Así tendría que ser. Ahora, si yo tengo un número positivo, ¿cómo construyo un valor que sea más chiquito que alfa? Alfa menos epsilon. Le resto justamente el epsilon, ¿no? Y este ya es un valor que es más chiquito que alfa, ¿están de acuerdo? Entonces, justamente para poder aplicar mi 2 raro de acá, lo que necesito es un alfa prima menor que alfa, que ya la definí, ¿no? Entonces, ahora sí, aplicando 2, ¿no? Que esa es mi hipótesis, 2 romano. Entonces tengo que existe un A que pertenece a tal que, según yo lo que dice es que alfa prima es menor que A, ¿no? Si no, pues nos regresamos a ver qué es lo que dice. Existe un A tal que alfa prima es menor que A, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente sustituyo cuánto es alfa prima, entonces en este caso me queda que alfa menos epsilon es menor que A. ¿Están de acuerdo? Pero entonces, ¿qué acabo de demostrar? Di un epsilon positiva, ¿no? Di la existencia de alguien tal que pasa esto, ¿no? Entonces, ¿a poco no lo que acabo de demostrar es justamente que para toda epsilon mayor que 0 existe un A que pertenece a A tal que alfa menos epsilon es menor que A, ¿no? Eso es lo que acabo de demostrar. Y justamente eso es lo que dice 2, ¿no? No sé si yo me regreso hasta la parte donde está 2. Lo que me dice 2 es eso, ¿no? Que para todo epsilon existe un A, tal que alfa menos epsilon es menor que A. Y justamente eso es lo que provee aquí abajo. Entonces, por lo tanto, se cumple 2, ¿no? Por lo tanto, se cumple 1 y 2. ¿Vale? Y no sé si se fijan en el caso, déjenme ver, en el caso, ¿qué hicimos aquí? Déjenme pensar un poquito. O sea, aquí lo que hicimos es, en la parte de la ida demostramos que se cumple 1 y 2, ¿no? Ok, y aquí en la parte de regreso, exacto, o sea, se cumple 1 y 2, y por el teorema, para que quede completo, por el teorema, alfa es supremo de A.
¿no? Porque si se cumple 1 y 2, justamente lo que dice el teorema es que eso es equivalente a ser el supremo de A. Y por lo tanto ya acabaron, ¿no? Ese teorema también es una equivalencia de lo que significa ser supremo de A. Entonces fíjense que para ser supremo de A ya tienen varias opciones. Pueden probar 1 y 2 romano, pueden probar 1 y 2 normal, o pueden probar directamente UI y 2i de la definición. Entonces ya tienen 3 maneras para poder justificar que algo es un supremo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quisiera demostrar que el supremo, por ejemplo, de este conjunto es 7, como que la primera i y 2i no me ayuda para nada, ¿no? ¿Cómo voy a cómo diablos voy a probar que eso es la menor de las cotas inferiores, ¿no? O esa sería la pregunta que ustedes tienen. Pero, por ejemplo, si se fijan en 1 y 2 normales, o sea, números normales, ¿a poco no si yo a 7 le resto epsilon, no puedo encontrar un número en medio entre 7 menos epsilon y 7? Entonces, como que esa 2 me va a hacer que sea muy fácil demostrar las cosas en los reales, ¿no? Por eso les decía, cuando ven la propiedad dicen, no, pues estás loco, o sea, esa propiedad se ve más difícil que la primera, ¿no? Pero ya cuando quieran demostrar, por ejemplo, que el 7 es el supremo de A, como que si a 7 le resto epsilon, como que no va a ser muy difícil para mí dar un número intermedio, ¿no? Y que cumpla lo que dice ahí. Entonces, como que va a ser fácil para mí poder demostrar que eso es el supremo, ¿no? Bueno, a lo mejor cuando hagan ejercicios les va a quedar más claro, ¿no? Entonces, ahora sí, el axioma del supremo, ¿sale? ¿Dudas? ¿Le podemos restar, por ejemplo, en ese ejemplo, el mismo 7? Sí. O sea, si tú al 7 le restas epsilon, ¿te crees capaz de poder encontrar un elemento entre 7 y 7 menos epsilon? Pues sí. Y ese elemento va a vivir dentro del intervalo 3,7, ¿no? Y entonces estás como probando 2. Y es obvio que 7 es cota superior, ¿no? Entonces 7 es el supremo de A, ¿no? Sí. Y entonces, por eso es que dimos estas equivalencias, porque sobre todo la segunda es la que me importa, porque la segunda es la que es más útil para demostrar que algo es supremo o no, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir ahora sí, ¿no? El axioma del supremo. Ahí les va lo que dice el axioma del supremo, ¿no? Entonces esto no lo vamos a probar, esto es algo verídico, ¿no? Entonces todo subconjunto de números reales qué horrible escribí ahí. Todo, déjenme ver, todo conjunto, vamos a ponerle aquí, todo conjunto A. Vamos a cambiarle un poquito la notación aquí. Entonces el axioma del supremo diría todo conjunto A de números reales con A, digo no cualquiera, voy a definir algunas condiciones, con A diferente del conjunto vacío y acotado superiormente dice todo conjunto A de números reales con A diferente de vacío tiene supremo. Eso es lo que dice el axioma del supremo. O sea, lo que dice el axioma del supremo es que cualquier conjunto no vacío y acotado superiormente tiene supremo. Acuérdense que eso no es algo trivial. ¿Por qué? Porque si nos vamos al conjunto, por ejemplo, al conjunto de este ejemplo, que llega este conjunto no es acotado superiormente. Y si se dan cuenta, como que no voy a poder definir un supremo aquí, porque para empezar yo tendría que tener una cota superior que ni siquiera existe.
¿no? Entonces, como que este conjunto A no tiene supremo, o no se le puede definir supremo, que es lo que ya decía, o sea, no cualquier conjunto que yo defina necesariamente va a tener supremo. Entonces, es esa pregunta, ¿no? Si tengo un conjunto, ¿cuál es su supremo? La existencia de ese ente no es una trivialidad, ¿sale? Puede que exista o puede que no exista, ¿no? Porque a final de cuentas, acuérdense que definimos que algo es supremo si cumple quién sabe qué, pero eso nadie me garantiza que siempre va a pasar. Justamente el axioma del supremo lo que dice es cualquier conjunto que no sea vacío y que esté acotado por arriba va a tener un supremo. ¿De acuerdo? O sea, el axioma del supremo es un axioma de existencia. ¿Sale? Ahora, como les decía, Q no cumple el axioma del supremo. O sea, si yo me tomo un subconjunto no vacío, ¿no? Y acotado superiormente de racionales, ese conjunto no necesariamente va a tener un supremo. ¿Sale? O sea, si quieren lo pongo. Voy a poner. ¿Puede repetir eso, por favor? Lo voy a poner. Existen conjuntos de números racionales diferentes del vacío y acotados superiormente que no tienen supremo en los racionales. Esto es súper importante, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando hicimos nuestra tablita, no? ¿Se acuerdan que cuando pensábamos en Q, no estábamos pensando en... O sea, Q es un subconjunto de reales, ¿no? Pero estábamos pensando como que Q era un ente por sí solo, no sé si se acuerdan, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos a Q como un ente por sí solo, o sea, pensamos que no existen los reales por el momento y que solo existe Q, ¿no? Porque esa es la forma en la que se tiene que pensar, ¿no? Entonces, si solamente pensamos que existe Q, si yo me tomo cualquier conjunto de números racionales, no vacío, acotado superiormente, no necesariamente el supremo va a ser un ente que va a vivir dentro de los racionales, ¿no? Y como no vive dentro de los racionales, entonces los racionales por sí solos no cumplen el axioma del supremo. ¿Sí? O sea, lo que va a pasar es que seguramente si yo me tomo subconjuntos no vacíos acotados superiormente de racionales, a lo mejor su supremo como que tendría que ser algo irracional, ¿no? Entonces los supremos, si ese es el problema con los racionales, entonces los supremos están como llenando los huecos, ¿de acuerdo? Pero los huecos ya no viven dentro de los racionales, entonces los racionales como tal no cumplen el axioma del supremo. ¿Sí me expliqué? Pero primero puso que Q no cumple el axioma del supremo, ¿no? O sea, todo el conjunto de los racionales no lo cumple. O sea, No. si tomamos desde menos infinito a infinito. ¿Qué es que lo cumpla? Fíjate. Los reales lo cumplen porque todo conjunto de números reales que chalala tiene supremo, ¿no? Que Q no lo cumpla no es que Q como subconjunto de números reales no lo cumpla, ¿no? Es que Q con su estructura de campo no cumple el axioma del supremo. ¿Qué quiere decir eso? Que existen conjuntos de números racionales no vacíos acotados superiormente que no tienen supremo dentro de los números racionales. Pero Q no está acotado superiormente, ¿o sí? No, o sea, se refiere como a subconjuntos de Q, ¿no? Pero que están en los racionales, ajá.
O Ajá, sea, es gran medida. Que si son subconjuntos o es el propio conjunto de los racionales, está acotado. no, Esa no. medida. O sea, es que a ver, el axioma del supremo no es sobre, fíjate, es diferente que tengas supremo a que cumplas el axioma del supremo. ¿Por qué? Porque tener supremo tiene que ver con que es un subconjunto de una estructura que en este caso son los reales, ¿no? Entonces, Q no tiene supremo, porque, o sea, si a Q yo lo veo como un subconjunto de números reales, pues no tiene supremo. Pero yo no puedo decir, o sea, no tiene sentido que yo diga que Q no cumple el axioma del supremo si lo estoy viendo como subconjunto de números reales. Porque la definición del axioma del supremo no va hacia subconjuntos, sino va hacia campos, ¿no? Entonces, si yo estoy diciendo que Q no cumple el axioma del supremo, es porque como estructura de campo no lo cumple, ¿no? Entonces son los subconjuntos de Q los que no cumplen, o sea, no tienen supremos. Exacto. Sí, o sea, cuidado ahí, ¿no? O sea, justamente te me vas a decir, los subconjuntos de Q son los que no cumplen el axioma del supremo. Los subconjuntos o sea, los subconjuntos no es una propiedad que se refiere al axioma del supremo, ¿sí? El axioma del supremo aplica para un ente más grande, ¿no? En este caso, el axioma del supremo va sobre R, ¿no? Sobre R con su estructura de campo, ¿sale? Bueno, no, sobre R, ¿sale? O sea, aquí, déjame ver. Aquí el axioma del supremo este es sobre R. ¿Y dónde es donde se ve sobre R? Porque el subconjunto que me estoy tomando es de números reales. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, es lo que te digo, si yo digo que Q no cumple el axioma del supremo, no lo puedo pensar como un subconjunto de R, porque entonces, o sea, eso se reduce a decir que tenga supremo o no. Cuando digo que Q no cumple el axioma del supremo es porque justamente lo que está aquí abajo. Existen conjuntos de números racionales no vacíos y acotados superiormente que no tienen supremo en los racionales. ¿Sale? O sea, justamente esto es lo mismo que lo que puse aquí abajo. Que el hecho de que Q tenga supremo o no, ese es un problema muy diferente, ¿no? ¿Sí? Sí, ya queda todo claro. Ok. Entonces, digo, a ver, hasta aquí le vamos a dejar.